Bueno. Estamos acá en la BitConf. La BitConf es un evento que es en vivo, por eso nosotros tratamos de, emular un poco ese espíritu de estar en vivo. Y estamos hoy para tener un panel sobre Venezuela, José Peña, Alessandro Cesere, Pi Horol y quien les habla Javier Bastardo. Bueno, vamos a estar conversando sobre Venezuela, que siempre es un tópico candente en todos los eventos cripto, en todos los eventos sobre Bitcoin. Antes de empezar y comenzar a hablar sobre esto, sobre las narrativas, sobre muchas de las cosas que hay acá en Venezuela, vamos a ir con una breve presentación de cada uno de nuestros invitados. Vamos a empezar, con José, que me acompaña, luego vamos a tener a Alessandro y finalmente a Pi Horol. Y yo también ahí tendré una breve introducción antes de empezar. Así que José, cuéntanos quién es José Peña. Saludos a todos, soy José Rafael Peña, soy ingeniero, articulista y analista o investigador sobre todo esto, lo que es Bitcoin y otras criptomonedas. Anteriormente estaba trabajando como coordinador de contenido para Criptonoticias, actualmente ya estoy de manera independiente y muchas gracias Javier por esta invitación. Bueno, ahí tienen a José, que además es co-host en Notizatoshi junto a mí. Alessandro, cuéntanos, ¿quién es el sultán Bitcoin? Gracias, Javier. Y recientemente graduado como ingeniero de producción de la Metropolitana. Exitosamente aprobaron, lo que concebimos yo, Javier y yo, que pensamos que es la primera tesis solo Bitcoin del país, de Venezuela. Por supuesto, también conocido como fundador de Coinspree, una firma dedicada a soluciones de custodia para niveles institucionales también, específicamente de Bitcoin. Hemos sido una de las principales firmas en acercarse al sector banca y finanzas del país para ver la opinión y el nivel de culturización de ese sector en Venezuela, a nivel de criptomonedas. Y por supuesto, también reconocido como el Sultán Bitcoin por mi imagen amigable y ese alter ego que fue creado a raíz de haberme conectado al satélite de Bitcoin de América del Sur de Blockstream. Pero ese es un poco quién es Alessandro Cecere. Gracias. Perfecto, Alessandro. Y finalmente vamos a tener a nuestro cypherpunk venezolano, que es seudónimo, no está en video, pero importante tener la voz de Pi Horol con nosotros. Cuéntanos quién es Pi Horol. Hola, yo soy ingeniero electricista. He compartido algunos de mis conocimientos escribiendo sobre Bitcoin en Estudio Bitcoin y a través de un blog donde publico algunos de los artículos que he escrito también y compartiendo con la comunidad los conocimientos que se van adquiriendo y sobre todo basándome en seguridad y privacidad. Además prueba de eso, el hecho de que estamos acá solamente con la voz de Pi en este evento de la Bitcoin. Agradecerle, claro está, a la Bitcoin por el espacio para tener la oportunidad de conversar sobre Venezuela, que como había dicho siempre es un tema, un tópico del que todo el mundo quiere hablar, pero estando nosotros acá, y acá me refiero a directamente en Venezuela, porque, para nadie es un secreto la diáspora y la ola migratoria que ha habido en el país por el decaimiento de la economía, pero estando nosotros directamente en el terreno, pues creo que es bastante interesante lo que podamos discutir el día de hoy. Creo que nuestras posiciones son bastante cercanas en algunas cosas, como se darán cuenta quienes nos estén acompañando en este panel, y en otras cosas probablemente diametralmente opuestas. Habíamos también invitado a Daniel Arras, a quien le mandamos un saludo, uno de los bitcoiners, uno de esos abuelos bitcoin que tenemos acá en Venezuela, involucrado en bitcoin desde 2011. Estamos en los espacios de las oficinas de los Bit Brothers acá en Caracas, una locación secreta, a donde también vino Peter McCormack en su momento, y donde esperamos seguir viéndonos las caras los bitcoiners caraqueños. ¿Cómo es ser? Vamos a empezar este caso con Pi, porque esa versión privada y
seudónima es bastante interesante. ¿Cómo es ser un Bitcoiner o un emprendedor, o no sé cómo quiera cada uno calificarse en torno a lo que hace con Bitcoin? Arranquemos con Pi. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo es ser Pi Horror Bitcoiner acá en Venezuela? Bueno, lo primero es decir que ante la situación económica del país, Bitcoin fue como una vía de escapar, ¿no? Del desastre económico que estaba ocurriendo, sobre todo con la depreciación de la moneda. Usándolo básicamente como una forma de resguardar el esfuerzo y el sacrificio y el trabajo que hacía cuando trabajaba de forma dependiente. Y luego esa misma crisis llevó a que, bueno, tomara la decisión de renunciar a mi trabajo de tiempo completo y dedicarme 100% a Bitcoin, ¿no? Primero porque el salario o el sueldo que se me pagaba no era suficiente como para seguir haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, preferí renunciar a mi trabajo y dedicarme 100% a Bitcoin. Primero, entender cómo podía utilizarlo para lo que tenía pensado. Y segundo, entendiendo también, en medio del adquirir conocimientos, entender también que Bitcoin tiene algunas dificultades o algunas cosas que mejorar, sobre todo en temas de privacidad, ¿no? Cómo adquirimos los Bitcoin, cómo los enviamos, evaluar las transacciones, de entender cómo funcionaba Bitcoin y cómo lo podía utilizar para lo que todos buscamos el dinero, pues que poner comida sobre nuestras mesas. Entonces, ¿de qué forma podía usar la moneda? Partiendo del principio de que es difícil acceder al sistema financiero normal desde un país como Venezuela. Si tú no tienes una cuenta en dólares, en divisas, o si no de financiación normal, entonces se dificulta un poco más, ¿no? Primero tienes una moneda que se deprecia y segundo no tienes acceso al mundo exterior, si se quiere. Entonces la idea fue tratar de tener un negocio familiar pequeño donde yo pudiera traer muchas de las cosas que estaban escaseando en Venezuela a partir de 2016, 2017, que muchos sufrimos la escasez de productos de primera necesidad. Una visión de formar un emprendimiento en torno a eso y también ayudar a las personas, pues, a eso, usarlo como una forma de comprar afuera esos productos que necesitaba. Básicamente era un método de importación de esos artículos que se requerían, pues. Y luego fue adquiriendo más conocimiento, estudiando más, viendo cómo podía entender un poco más de la tecnología, y fue cuando incursioné en el tema de la privacidad, sobre todo por los riesgos que conlleva, ¿no? Tener Bitcoin en un país así como en el que estamos, pues por la inseguridad, por todo lo que conlleva eso. Ahí vimos con Pi entonces que no solamente es esta idea de que Bitcoin sirve para el ahorro, sino que bueno, también puede ser la base para crear un negocio. En el caso de Alessandro, Bitcoin Maximalist, una de las primeras veces que yo supe de Alessandro fue presentando el nodo de Pandora. De repente nos puedes contar un poco desde tu perspectiva ahí como emprendedor, cómo sería emprender ya desde esa perspectiva acá en Venezuela. Claro, gracias por por el espacio, Javi. Bueno, yo creo que es importante recordar de forma fugaz también un poco lo que tocaba Pijor, ¿no? El hecho de, bueno, que lo tocamos siempre cuando mencionamos el tema de Venezuela, Bitcoin, Bitcoinzuela, la hiperinflación, ¿no? El tema de que somos virtualmente, en realidad,
la única economía que ha vivido una hiperinflación en los últimos 40 años en la historia de la humanidad, sinceramente, y por supuesto la única que hemos visto en Latinoamérica en todo ese tiempo. Entonces, también es importante recordar que las hiperinflaciones históricamente no duran más de 2 años, a lo sumo duran 3 años, y ya nosotros vamos por el tercer año cumplido este mismo mes. Entonces, por cómo van las cosas, podríamos extendernos un año más inclusive en la hiperinflación en Venezuela, porque seguimos viendo cataclismos en los que a veces nos despertamos en este país y el 33% de los ahorros de muchas personas pierde, el valor de los ahorros de las personas del país pierden el 33% en un solo día, ¿no? En ese sentido, lo que quiero recordar con esto es que Venezuela es una nación que ha sufrido de un tema de fuga de capitales en el año 1972, cuando empezó el Viernes Negro, ¿no? Que nosotros mismos tenemos nuestra propia versión del Viernes Negro en Venezuela. Entonces, durante la presidencia de Hugo Chávez, PDVSA, que bueno, esencialmente manejaba más del 90% de la economía venezolana, eh, llegó a tener un encaje de más de 1.5 billones de dólares en español, 1.5 trillion dollars en inglés, ¿no? Hoy en día nos encontramos en una realidad donde la economía venezolana, el PIB, se encuentra alrededor de, economistas dicen que algunos 25.000 millones de dólares y otros 40.000 millones de dólares. Entonces hablamos de casi que ni el 5% de todo lo que llegó a recibir PDVSA fue reinvertido dentro del país. Entonces, por supuesto que, Javier, tú lo sabes, yo provengo de una realidad, un ecosistema, una esfera burbuja, lo llamamos así también, donde bueno, gran parte de mi educación la recibí fue en la Universidad Metropolitana. Entonces, en los pasados 9 años he visto personalmente cómo se construyeron distintas mesas de cambio de criptomoneda y de Bitcoin dentro de la Metropolitana, y cómo varios grupos de unimetanos se fueron uniendo también para conformar pequeñas granjas de minería, ¿no? En su momento, bueno, ustedes lo saben, formé parte de Lion Cave Mining, que fue una de las más grandes granjas de Bitcoin del país, que estuvo localizada en Mariche, y lo hice junto con Guillermo Goncalves, estudiante también de la Metropolitana, egresado también de la Metropolitana, que en su momento éramos ambos estudiantes. Entonces, viendo toda esta, digamos, esta transición y este interés principalmente de nosotros millennials, ¿no? Como nos llaman en el sector financiero, empecé a interesarme mucho más eventualmente por el tema, pero de la custodia, ¿no? Entonces quise volverme un ducho con el tema de los nodos, viendo que no tanta gente sinceramente entendía que es un nodo o lograba instalarse uno y operar de forma cómoda con ellos, para eventualmente darme cuenta que para tu poder ofrecer un sistema de custodia en una institución, tienes que manejar mucho más que nada más el tema de los full nodes, ¿no? Por temas de privacidad, seguridad, elevar los niveles de seguridad y la cantidad de fondos que tienen que manejar una institución financiera. Y por supuesto, todo el proceso de culturización que tuve que crear en mí personalmente y en los grupos que fui conformando de trabajo dentro de mi proyecto, porque culturizar a un banco para que tenga su propio departamento de criptoactivos, por supuesto, no es una hazaña fácil. Pero si bien mencionaba Javier que, bueno, tengo justamente por eso una experiencia en el tema del emprendimiento Bitcoin dentro de Venezuela, más enfocado por eso mismo, a la parte de la custodia, y a nivel de topología de redes, que a nivel de servicios financieros y de servicios de remesa, de mesas de intercambio, de cripto. Lo que me he dado cuenta es que, por supuesto, Bitcoin lo que presenta es, por primera vez, por lo menos en la historia de Venezuela, la posibilidad de que nosotros custodiemos por nosotros mismos sin necesidad de depender de una licencia emitida por algún otro estado a nivel mundial, de custodiar un activo que está siendo utilizado a nivel internacional. Y si veo un interés en ello y he seguido empujando este mismo diálogo dentro de la banca en Venezuela, con los peers de la banca que yo conozco personalmente, es porque, bueno, si no resolvemos ese problema y no damos a la banca de Venezuela y al sector banca y finanzas la posibilidad de que los fiduciarios empiecen a custodiar per se este tipo de activos,
Entonces vamos a seguir con la misma, bueno, el mismo esquema que tenemos montado hasta ahorita, que es que Bitcoin es utilizado como un medio de intercambio y no principalmente como un resguardo de valor dentro de la economía venezolana. Y vamos a seguir viendo cómo Bitcoin funciona como los rieles de un tren, pero de un tren de alta velocidad para poder migrar más rápidamente los capitales de la economía venezolana que se deprecian día a día con el bolívar, ¿no? Entonces, por eso mismo, bueno, vemos que hace nada Binance lanza su mercado peer-to-peer con dólar Tether en Venezuela y eso ya está teniendo un pequeño boom. O sea, ya hay usuarios que te cambian $1,000, $500, $100 por Tether y hace meses ahí había virtualmente cero ofertas dentro de ese mercado. Recordemos que, bueno, en esa misma línea de ideas, Local Bitcoins ya es una plataforma que ni siquiera es el país y mueve aproximadamente $500 millones al año. Sigue siendo hoy en día una plataforma esencial sobre la cual varios emprendedores y bitcoiners venezolanos construimos parte de nuestros emprendimientos y de nuestras plataformas, sinceramente, ¿no? Es ya imposible evadir la presencia que tiene Local Bitcoins dentro de Latinoamérica para funcionar como una plataforma de on-ramp y off-ramp de fiat a cripto y de cripto a fiat, ¿no? Entonces, si bien tenemos una tremenda posibilidad con lo que presenta, digamos, la tecnología Bitcoin, para empezar a reinventar y renovar una parte de la infraestructura del sector banca y finanzas en nuestro país, veo que estamos un tanto lejos de ello y principalmente por un tema de sanciones americanas y por el establecimiento del régimen de una figura, bueno, regulatoria, ¿no? Que es la SUNACRIP, que no tiene sentido alguno para las criptomonedas, ¿no? Pero bueno, eso es un poco parte de mi experiencia, pues, y seguiremos hablando sobre ello. Bueno, gracias entonces, Alessandro. Y bueno, revolveremos y volveremos a comentar un poco tanto ese comentario sobre cómo se utiliza Bitcoin como sobre la SUNACRIP. Eso es una locura que tenemos nosotros aquí. En tu caso, José, ¿cómo es ser un emprendedor, un articulista, un bitcoiner acá en Venezuela? ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, o sea, yo creo que me identifico un poco con Pi en el caso de que cómo llegué a Bitcoin en Venezuela, en el hecho de que yo no tengo cuenta de dólares, empezando por ahí. Entonces, sufriendo la devaluación del bolívar, mis opciones eran o dólares efectivos para respaldarme o oro en su defecto. Entonces, en algún momento yo llegué a conocer lo que es Bitcoin, curiosamente, con unos amigos que hacían cloud mining con una página fraudulenta, lo cual también aprendí de una vez cómo son las estafas en el ecosistema. Y bueno, entonces poco a poco, mientras yo estaba en otro trabajo anterior, muy alejado de lo que es criptomoneda, fue que empecé con Criptonoticias. Y bueno, ahí me formé como tal, de redactor, luego editor y luego jefe de redacción y luego por último, hasta que dejé todo ahí, como coordinador de contenido. Entonces, actualmente, como emprendedor así en el país, yo estoy dedicado 100% a la creación de contenido relacionados a Bitcoin y otras criptomonedas. Entonces, Venezuela para mí y esta actividad que hago actualmente es como la mejor inspiración para idearme cualquier contenido, tal cual. Porque, como muchos lo dicen afuera, muchos inversionistas de afuera, Bitcoin, etcétera, afuera el mayor uso que le dan a Bitcoin, si acaso, es especulativo y ya. ¿Ok? Pero lo que es aquí en Venezuela, aquí por lo menos puede servir fácilmente como ¿cómo que le dicen? Un puente financiero para cambiar de bolívares a una moneda en divisa, sea pesos colombianos, soles peruanos, etcétera. Eso es uno de los usos que se da aquí, también como resguardo de valor para las personas que tienen cierta confianza en Bitcoin y no tienen miedo a la volatilidad. También es bastante bueno porque al final el bolívar se termina hablando mucho más rápido que una caída del Bitcoin desde los $20,000. Entonces, aquí en el país sí hay como, o sea, por las condiciones se presta más a que veamos mayor potencialidad al Bitcoin. También se me olvidó mencionar el asunto de como la resistencia a la censura, sobre todo por cómo es el régimen, gobierno, lo que sea que hay aquí, que manda con las armas, con la fuerza, con los militares, y que
uno, uno realmente tiene miedo de que vaya por X o Y, uno se meta con alguien que no debe del gobierno y quiera sencillamente apresarte, confiscarte fondos y otras cosas más. Entonces, conociendo bien a Bitcoin, uno puede protegerse de esos entes, seres malintencionados que quieren lastimarte hasta económicamente. Entonces, todo esto, digamos, gracias a no lo he vivido en persona, a diferencia de muchos mineros venezolanos que fueron perseguidos y por el gobierno y por los agentes de seguridad, que bueno, han tenido que aprender esto a las malas, realmente. Entonces, aquí, bueno, les puedo dar como una variedad de casos que yo veo por lo nivel personal sobre Bitcoin en Venezuela. Y bueno, todos estos casos son los que me inspiran a ver más allá cómo puede Bitcoin ayudar a los individuos, más que nada, porque hay que siempre destacar que no es muy fácil. O sea, uno no puede esperar que una persona que está viviendo un sueldo mínimo mensual, que son como unos $6 o menos, aprenda de la noche a mañana a usar Bitcoin, mientras tiene que alimentar a sus hijos y etcétera. Entonces, todo esto está aquí en Venezuela. Todo lo que les acabo de decir, todas tantas cosas, tantas aristas, todo esto se ve aquí en el país. Y bueno, o sea, de verdad hay demasiadas cosas de contar. Venezuela es un país demasiado difícil de explicar. Como ya les mencioné lo de las minerías, los mineros perseguidos, actualmente hay empresas de minería vendiendo como pan caliente el minero a puerta abierta hacia la calle, por ejemplo. Pero bueno, como todos los que estamos aquí en esta reunión sabemos, Venezuela es muy complicada, por decirlo de la manera más sencilla. Ok, yo rápidamente, conocí a José en Criptonoticias. Yo entré a Criptonoticias en 2017 y a partir de allí mi proceso fue de cero a tóxico maximalista, que si la única forma de que me saquen de Bitcoin es que no pueda correr un nodo, que sea imposible acceder de alguna forma a un monedero, o sea, que sea imposible. Si hay una vía, bórralo. Yo voy a seguir con Bitcoin, se vaya a cero, a lo que sea. Porque tú eres venezolano, ¿verdad, papi? Claro, es que uno se da cuenta de que como lo hemos mencionado los tres, lo han mencionado los tres y yo voy aquí a darle más fuelle. Nosotros no vivimos en un país normal. O sea, aquí no hay una realidad económica normal, las condiciones en las que vive una importantísima mayoría del país son miserables. Entonces, uno tiene que ser bastante cuidadoso con el enfoque que le da a esto, que es muy importante, porque así como me ayudó a mí en este proceso y durante estos años, proceso de aprendizaje y proceso de adopción de Bitcoin, yo creo que cualquier otra persona puede pasar por el mismo proceso. No creo que sea algo exclusivamente de un cierto tipo de intelecto, no creo que sea algo de un exclusivo tipo de venezolano, sino que la misma necesidad nos ha ido llevando desde el emprendimiento, desde la necesidad de ahorrar, desde el trabajo, etcétera. Entonces, por allí mi propio proceso yo lo veo como algo súper replicable y de allí nació la idea de hacer Satoshi en Venezuela, que originalmente es para hacer meetups, para hablar de Bitcoin, para tratar de darle más vida a esto que nosotros reconocemos, que sabemos que existe y tal, pero que la gente sepa que puede estar con nosotros aprendiendo sin que haya un interés oculto, empresarial, de ven a usar nuestros puntos, etc. Entonces, bueno, quería ahí como también redondeando quiénes somos nosotros. Y otra de las cosas es que no viviendo en un país normal, con la realidad política que nosotros tenemos, también la actitud y decisión de Pi es la más responsable hasta cierto punto. O sea, utilizar Bitcoin, ser un Bitcoiner die hard, pero protegerse profundamente, pues, o sea, no se expone. Y bueno, lástima que Daniel no pudo conectarse con nosotros porque Daniel fue parte de ese estreno de las autoridades, de los esbirros del régimen, que como unos ignorantes imbéciles
terminaron apresando a Daniel y, o sea, haciendo a su familia, a él mismo, a sus allegados pasar un mal rato por la mera ignorancia y la mera estupidez. Entonces, tenemos demasiadas cosas, están pasando demasiadas cosas y quisiera entonces continuar viendo cuál sería para ustedes el principal desafío, porque todos hemos señalado elementos en donde nos es significativo Bitcoin, así como el duende que lo encuentra y una huevona de celebración, cada uno hemos visto la utilidad y lo que nos puede ayudar, pero ¿cuál sería ese punto en donde tú dices, coño, algo aquí está fuerte, necesitamos, ¿cuál sería ese punto? ¿Es el régimen? ¿Somos nosotros mismos que no sabemos llevar el mensaje? ¿Es la gente que no le interesa? ¿Es que no hay tiempo para llegar a estos niveles de abstracción? Vamos a partir con Alessandro. Alessandro, dinos cuál sería para ti el primer desafío para frenar Bitcoin suelo. Claro, entendiendo, gracias Javi. Mira, entendiendo, y esto lo menciono mucho y pienso que a su vez un mensaje claro y repetido es lo que puede traer a veces resultados, ¿no? Porque es parte de la constancia. El 94% de los venezolanos vive en pobreza. O sea, virtualmente el 94% de los venezolanos tiene dificultades extremas para poder ahorrar, lo que los conlleva a tener una preferencia temporal demasiado alta. O sea, en Venezuela todos vivimos el día a día y buscamos todos los días también cómo salirnos de ese esquema, dándonos cuenta a lo largo que es imposible y que es un ciclo vicioso que al final no termina. A su vez hay que recordar que Venezuela, bueno, se encuentra dentro de la región, el continente latinoamericano, que es el continente que tiene de las mayores disparidades a nivel de clases económicas de todo el mundo. Solamente el 11% de la población en Latinoamérica controla la mayor parte de toda la economía en Latinoamérica. En nuestro país, que especialmente cuando hablamos del sector banca y finanzas, etcétera, conseguimos instituciones que tienen hasta más de 100 años, como lo pueden ser Venezolana de Crédito. Pero si tú te acercas hoy en día a Venezolana de Crédito, que es una institución que, o sea, al igual que muchas otras, a veces no logran ni emitir un crédito de $30 hoy en día por la excesiva cantidad de regulaciones que tiene el régimen sobre la banca, parte de la estrategia de todo movimiento socialista, ¿no? De eliminar la propiedad privada y depreciar a la banca completa para ellos tomar el control completo de la economía, ellos dictar los salarios, ellos dictar los precios y ellos artificialmente intentar controlar la economía, ¿no? O sea, cuando entendemos esto y entendemos que Venezuela es uno de los principales países que tiene una reducción impresionante a nivel del control de capitales de toda la nación, bueno, pues entonces entiendes que para nosotros va a ser una transición sumamente ardua para buscar llevar el Bitcoin de las instituciones en nuestro país a las personas, porque las personas ya de por sí no cuentan con los ahorros para poder invertir en Bitcoin y a veces ni siquiera cuentan con la infraestructura tecnológica para de forma cómoda ellos crearse una cuenta en local bitcoins con su cédula, etcétera, y transar en local bitcoins inclusive sin ser estafados. Eso por el lado de las personas. Por el lado de las instituciones presentamos otro problema, que es que ya cuando tú operas como una figura jurídica, lo principal que buscas hacer es incrementar tu balance y ver cómo tú cuidas del balance de tu compañía y la tesorería de tu compañía a lo largo del tiempo, especialmente cuando operas en una compañía, en una economía hiperinflacionaria como la de Venezuela y que sinceramente es una economía ya multimoneda, como lo dice también Asdrúbal Oliveros y que lo reconocemos. 60% dolarización, 8% de las transacciones son realizadas en euros, otro 8% de las transacciones son realizadas con pesos colombianos y el resto por ahí tenemos el bolívar y las criptomonedas en el medio, ¿no? Entonces, dentro de esto que vuelvo y lo repito, que llamamos la diáspora venezolana, es difícil para una compañía hoy en día entender cómo ellos se descargan un wallet y le compran unos bitcoins de forma peer-to-peer, ¿no? Persona a persona, a un bitcoiner o a una mesa de cambio que trabaje en el país, y luego ellos cómo de forma legal cumplen con todo lo que les pide la SUNACRIP
a veces ni siquiera entienden a profundidad las regulaciones que introdujo la SUNACRIP a nivel de criptomonedas para ellos lograr traducir esos bitcoins que tienen dentro de un wallet X o Y el que sea, a su balance y a la tesorería, digamos, el conglomerado de activos que tiene una firma o una figura jurídica hoy en día, ¿no? Por eso principalmente es que pienso que tenemos que abogar por ver un mayor crecimiento de figuras así sean naturales o también de estas mismas mesas de cambio, pero que logren tener sus propios sistemas de custodia. Que si bien para ojos internacionales a veces un nodo no es, digamos, la solución ideal, que lo puede ser para un banco en Estados Unidos que necesita, o un trust en Estados Unidos que necesita mover miles de millones de dólares en Bitcoin para las carteras de sus clientes, aquí a veces un cliente, una compañía, difícilmente te va a poder depositar un Bitcoin completo dentro de lo que se pueden permitir, ¿no? Y a veces ya un nodo bien cuidado, bien instalado, y que es bien curada su privacidad, ¿no? Sin estar anunciando mucho que eres el dueño de uno, puedes tranquilamente tener más de un Bitcoin ahí depositado. O sea, yo lo hablo, pero por experiencia personal, ¿no? Entonces, cuando tú ya hablas de eso, un Bitcoin, $20,000, ya más que abastece la realidad de un venezolano y de ciertas compañías de Venezuela. Entonces, sí pienso que parte de la transición para eso que dices tú, Javi, hacer que, bueno, skyrocket Bitcoin suele y que se acelere ese proceso, de lo que he escuchado de los banqueros acá, y bueno, puedo dar el nombre de él porque me lo permitió también, Ibrahim Belutini de Intelinvest. Él maneja más de $1.000 millones en las carteras de sus clientes y tiene una casa de bolsa erradicada en Panamá. Entonces es lo que principalmente me dice Alessandro, dos cosas. ¿Cómo traduzco yo mis encajes en Bitcoin y mis depósitos en Bitcoin al balance de mi casa de bolsa, que Local Bitcoins no me permite hacer eso y ningún regulador me permite a mí agarrar y decirle, no, mira, es que yo tengo aquí 3 Bitcoins depositados en Green Wallet de Blockstream y bueno, ¿cómo hace él? ¿Cómo hace este banquero, este hedge fund manager para traducir eso dentro de su fondo, que es lo que principalmente quiere? Entonces, bueno, hay una brecha tecnológica todavía muy alta que espero que con el tiempo se vaya reduciendo y sinceramente es lo que vemos, es lo que estamos viendo. Caravan Protocol para crear direcciones multisig mucho más fáciles por on-chain capital, Specter DIY que es compatible con Coldcard Wallet, con Trezor, con Bitbox, con NanoLayer, con virtualmente todos los hardware wallets que existen en la industria, HWI como protocolo de estandarización de manejo de hardware wallets para el cliente de Bitcoin Core y un creciente número de clientes también de Bitcoin Core y mejores plataformas a nivel de user experience y user interface para facilitar el manejo de criptomonedas de forma personal sin tener que acudir a tantos terceros, que es el principal esquema que vemos hoy en día, el esquema del exchange. Entonces, hoy en día tenemos nuestro propio esquema de exchanges dentro de Venezuela, pero la popularidad de esos exchanges es terrible porque están arropados bajo la SUNACRIP y la SUNACRIP es un ente que está sancionado por el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, por supuesto, ir y ver cómo va migrando toda la realidad a nivel regulatorio dentro de Venezuela para las criptomonedas. Que si bien el régimen, por supuesto, teniendo un perfil socialista, ellos buscan tener una plena intervención en cualquier sector de la economía. Entonces, si tomamos como ejemplo lo que ha pasado en los últimos 10 años en el país, 91% de reducción en el sector banca y finanzas, 94% de reducción en el sector construcción y casi que 90% de reducción en toda la economía venezolana, nada más en los últimos 10 años y 70% de reducción en los últimos 6 años desde que Maduro se convirtió en el presidente de Venezuela. Entonces, si tomamos eso como ejemplo, intentar regular el pequeño ecosistema que existe hoy en día dentro de la economía venezolana podría llevar como ejemplo a o un estancamiento del sector, ¿no? O a ralentizar la adopción que está creando el sector, porque sinceramente se estaba viendo una opción
mucho más interesante y más profunda a nivel personal antes del establecimiento de la SUNACRIP y antes del establecimiento del petro dentro de la economía venezolana. Mientras que lo que hemos visto es un creciente número de casos de uso oscuros y cero transparentes que nosotros ni siquiera a veces sabemos dónde están. Y bueno, por eso se cuelan hoy en día imágenes de la Guardia Nacional Bolivariana minando bitcoins, etcétera. Bueno, la situación en Venezuela, como siempre, se utiliza como ejemplo para conversar y para señalar los niveles de adopción, etcétera. También incluye la creación de estos cuerpos regulatorios alrededor de la actividad. En muchas oportunidades yo he alzado la voz señalando que mientras más traten de regular, mientras más añadan barreras para que la gente apueste a esto, es más difícil que se amplíe la adopción. En tu caso, José, ¿cuál sería el desafío? Que tú dices, bueno, o sea, estamos en un régimen un poco democrático, estamos en un país hiperinflacionario, damos todo eso por sentado, pero para el uso de Bitcoin yo solo necesito una wallet y poco más. ¿Cuál sería el desafío? Oye, para mí siempre el desafío, y más aquí en Venezuela, es la educación. Pues. O sea, si las personas no tienen la menor idea de cómo custodiar un Bitcoin, puede pasar que, qué sé yo, están en Coinbase guardando y Coinbase hace una sanción a Venezuela y capaz le terminen bloqueando los fondos hasta quien cuando sabe dónde. Porque al final ellos también tienen que cumplir las leyes de Estados Unidos y si no las cumplen, bueno, sencillamente les va a salir algún problema con el gobierno y ellos no quieren eso. Y eso es la mayoría de las instituciones. Por eso yo sí abogo más porque falta es una mayor educación para los individuos que se empoderen en cómo usar Bitcoin y cómo usarlo independientemente de casas de cambio, de bancos o de cualquier institución que haga que los resguarde o tercerice por ellos. Ejemplos como esto no ha llegado, digamos, como a la gente que lo más lo necesita, pero a los emprendedores que trabajan en remesas o en plataformas de pago para otros países o inclusive en mesas de cambio que mencionó Alejandro, lo hacen a partir de unos grupos de WhatsApp, donde van publicando compra y venta de Tether, Bitcoin, a tanto, de tal moneda, tal otro. Y ahí, no están, ahí lo único que están usando cada quien, claramente utilizan casas de cambio para evitarse comisiones, pero también resguardan su fondo por su lado. Pues, o sea, varios son conocedores de que en cualquier momento un servicio se le puede, qué sé yo, puede haber un hackeo, puede haber un Exi-scan, como pasó con el exchange de Quadrigas en Canadá. Entonces, por eso quiero reiterar que lo más importante para mí es la educación y lo que falta para que aumente la adopción aquí. Porque los que lo están usando actualmente son gente que ha aprendido, sea porque está muy metido en la parte digital y ha interactuado y vio que tiene está más beneficio que otras opciones, o Tratantes. su dinero que ve que le puede dar plata porque es otro nicho de mercado que no es tan amplio como otras cosas por aquí, pues. Y y algo que ya se ha vuelto bastante popular, porque si hasta el gobierno lo está haciendo públicamente, la minería es una actividad debido a la electricidad muy barata, muy realizada en el país, sea con conocimiento del gobierno o sin conocimiento del mismo. Pero bueno, o sea, como principalmente es eso, o sea, la gente que no conoce no se acerca a Bitcoin porque claramente tú no te acercas a algo que le tienes miedo y desconoces. Y los que los conocen lo han hecho por necesidad o porque están buscando una especie de negocio, como es la mayoría de la minería o los que hacen remesas, plataformas de cambio. Si, digamos, de alguna forma la gente, tanto viendo su necesidad, puede y encuentran la forma, sea que le expliquen, sea que se atraviesen ante él con un cartel y se peguen, y se den cuenta que les puede ser de alguna forma, qué sé yo, para alguien que use sueldo mínimo, recaudar SATs por lo menos, capaz en el futuro se vaya metiendo más, como siempre se dice en el ecosistema, en el agujero del conejo, para entender qué tanto puede explotar esta herramienta financiera mundial. Pues. Del resto, pienso que también es necesario un poco que se estabilice lo que es la economía en general, porque en las condiciones actuales, para los emprendimientos que dice Alessandro, sencillamente tienes que acostarte con el gobierno, si no, no va a avanzar. Entonces,
hay que ver una mejora en la situación socioeconómica, económica principalmente. Y si en algún momento pasa, qué sé yo, un cambio de gobierno o algo parecido, bueno, capaz se ve a futuro no sé, llegó a hacer una proyección de que los emprendimientos crezcan estilo como en Argentina, pues, porque al final hay mucho conocimiento de nicho, por decirlo de una forma, sobre Bitcoin en el país. Entonces, ya cuando conoces esto, cuando entras en la madriguera de conejo, siempre quieres como verle más, aprender más y sacar el mayor provecho. Pi, ¿estás allí con nosotros? Creo que así. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, déjame te doy pie. Bueno, José, gracias. Gracias. Creo que compartimos bastante varios esta opinión sobre la necesidad de que cambie la situación socioeconómica. O sea, porque la realidad que de repente nosotros cuatro podamos estar viviendo no se corresponde directamente con la realidad sociopolítica por la opción que te da Bitcoin de salir. Quisiéramos que todos pudiesen tomar este etiquete. ¿Qué crees que hace falta para que otros tomen esta ruta, Pi? ¿Cuál, o sea, desafíos, de repente, capaz, conociéndote, me vas a decir que lo que falta es tiempo y necesidad, pero, o sea, ¿qué ves que haría falta para que hayan más Pi, que hayan más individuos Bitcoin? ¿Qué ves por allí? Yo tengo la convicción, ¿no? Y como lo he venido publicando, que Bitcoin es como un dinero de última opción. Cuando tú no tienes ninguna otra opción o no tienes otra forma de cómo mover dinero, Bitcoin está ahí, te abre las puertas y puedes entrar tranquilamente y hacer lo que quieras hacer, ¿no? Entonces, como hemos hablado, yo pienso que la necesidad es una de las cosas que hacen que las personas se muevan, ¿no? Como me pasó particularmente a mí. Yo lo que cuento, lo cuento por experiencia propia. Y sí es verdad que al principio costaba mucho más adquirir conocimiento, saber, o sea, tener la información necesaria para tú saber qué hacer, ¿no? Y a dónde ir. Con iniciativas como la tuya, Javier, y como las otras iniciativas que han nacido para enseñar en español, ¿no? Sobre todo en el idioma, en español, y con un contenido de buena calidad, yo creo que es fundamental, es una necesidad. Y lo otro es que existan gente con convicción primero en usar Bitcoin como un almacén de valor. Luego que tú uses Bitcoin como un almacén de valor que ve que es una tecnología, como dicen NGU, entonces tú te sientes ya con más confianza de utilizarlo luego como una forma de recibir pagos. No solamente lo utilizas para comprar, sino que también puedes utilizarlo como una forma de vender productos y servicios y lo puedes utilizar como una forma de pago. Pero yo creo que lo que principalmente hace falta es que las personas que todavía no han llegado a conocer la tecnología, tengan un acceso más sencillo, más fácil. Porque pongo un ejemplo, en mi caso. Yo, si necesitamos comprar algún producto afuera en Estados Unidos, lo que sea, nosotros no tenemos cuenta en dólares, como ya lo dije. Entonces usamos Bitcoin a través de una plataforma como es el caso Bitrefill, y compramos los productos en Estados Unidos a través de esa plataforma y los traemos acá a Venezuela. Pero entonces pasa el otro punto es cómo hacer que tus clientes luego te paguen en Bitcoin para bolívares a Bitcoin y después de Bitcoin entonces enviarlos a donde vas a comprar los productos. Entonces yo creo que una de las cosas que veo con más dificultad es ese cambio de fiat a Bitcoin para los clientes. ¿Por qué? Porque no cuentan con el conocimiento, no tienen de repente el tiempo, ven que entregar un billete es mucho más sencillo que descargarse una billetera, ir a una casa de cambio, abrir una cuenta.
O sea, yo creo que hay que hacer de repente las cosas más fáciles a las personas para que puedan comprar con Bitcoin. Se ha visto que en el país se ha proliferado el tema de los puntos de venta con criptomonedas, ¿no? Pero entonces ahí entra yo creo que entra una diatriba en el sentido de que las personas que reciben las criptomonedas luego la cambian inmediatamente a fiat, no le pagan a sus trabajadores con criptomonedas. Entonces, es como que el círculo de la economía circular de Bitcoin todavía no está madura, o sea, está como en proceso de creación. Es algo que lleva tiempo y es algo que personas convencidas como nosotros somos los que la podemos impulsar. Entonces, yo creo que una cosa que necesitamos es tratar de aumentar las personas convencidas en la tecnología. O sea, y explicar a las personas el uso verdadero, el uso real. No solamente el uso, porque las personas no están pendientes de una gráfica todo el tiempo. Las personas lo que quieren es resolver un problema inmediatamente, que sirva para pagar algo, que sirva para recargarte el teléfono, que sirva para comprarte un par de zapatos, que sirva para comprar ropa. Eso es lo que buscan las personas. Entonces yo creo que no se debería desligar el almacén de valor que es Bitcoin, porque lo ha demostrado, con el medio de pago, que también puede servir. Entonces, para recapitular, lo que yo creo que hace falta es aumentar el conocimiento, los espacios como los tuyos, y segundo, tratar de los que estamos convencidos de la tecnología, tratar de hacerle más fácil el acceso, en este caso a nuestros clientes. De repente, devolviendo una parte de la compra en Lightning, de repente haciéndole que las personas interactúen con la tecnología, porque Bitcoin es mucho más fácil demostrarlo cómo funciona que de explicarlo. Y por experiencia propia, bueno, para los clientes es mucho más fácil pagar con un billete o con una transferencia de un dinero que reciben por su trabajo que pagar con una moneda que tienen que ir y comprarla en una plataforma de intercambio donde tienen que dar sus datos, donde tienen que entregar toda su información personal. Básicamente yo diría conocimiento y mayor accesibilidad y mucho más fácil. Necesita que el acceso sea más fácil. Yo pensaba de repente en esto de los cajeros automáticos, que las personas puedan ir y cambiar el dinero en cajeros automáticos. Ahí te perdimos. Bueno, entonces estas han sido las perspectivas y ojo, que en una hora de conversación entre 4 bitcoiners podríamos echarle cuentos y cuentos y cuentos, pero no nos damos abasto porque como bien comentó José, como comentó Pi, como también nos decía Alessandro, pasan muchas cosas en Venezuela con Bitcoin. Mi reflexión final sería insistir sobre la idea de que hace falta más educación, hace falta más difusión de lo que es Bitcoin y para qué funciona, pero tratar de no generar falsas expectativas. O sea, el volumen existe en local Bitcoins, existimos nosotros, que por eso estamos reunidos aquí hablando. Nosotros no estamos negando que Bitcoin sea una realidad en Venezuela, pero paso a paso. Hay como este FOMO que ha traído el precio, entonces ahora en la opinión pública tenemos comediantes hablando de Bitcoin, pero si esta fuese la criptonación que se trata de vender, esos carajos deberían saber ya que es Bitcoin, no nosotros tratar de explicárselo, deberían ya tener los conceptos claros si esto fuese como alguna expectativa suelen mostrar. Entonces, yo lo que invito es a que cada vez que vayan a hablar de Venezuela en el entorno de las criptomonedas y Bitcoin, piensen que nosotros somos personas, piensen que estamos tratando de resolver problemas, porque la realidad venezolana es problemática y que tiene utilidad para cada uno de nosotros, porque es un ornitorrinco, como nos dijeron por allí
hace poco. Bueno, y este entonces fue el panel de la Bitcoin, panel especial sobre Venezuela con José Peña, Alessandro Sechere, Pi Horold, y quien les acompañó aquí comentándoles y hablándole algunas cosillas sobre Bitcoin, Javier Bastardo. Entonces, bueno, agradecer el espacio a los organizadores de la Bitcoin, por supuesto agradecer a nuestros panelistas invitados el día de hoy. Nada, invitados a continuar en este evento de alto nivel en Latinoamérica.